Damos gracias al Señor que nos concede estar aquí un mes más, según es nuestro deseo y compromiso de reunirnos los varones para esta reunión que básicamente es de oración una vez al mes, pero que también aprovechamos para impartir enseñanzas que son tan necesarias para nosotros según el rol que el Señor nos ha dado. Hemos iniciado recientemente una serie basada en un libro que editó el Ministerio Chapel Library. El libro se llama Una teología de la familia. Es una excelente publicación que lo que hace es recopilar artículos escritos por hombres de Dios de la antigüedad. Un libro de verdad muy recomendado tenerlo, y está en formato digital para los que lo necesitan. Nuestra iglesia tiene la bendición de ser el distribuidor de todo el material de este ministerio Chapel Library, que es un ministerio de la iglesia que se llama Mount Zion Bible Church en la Florida, Iglesia Bíblica Monte de Sión, digamos en español. Y entonces pues nosotros oramos por ese ministerio y somos muy bendecidos. Entonces, esta es la tercera sesión que estamos dando con este tema de la devoción familiar. Y entonces vamos a iniciar. Hoy voy a exponer para ustedes dos temas. El primero es lo que Dios es para las familias. Quisiera que vayamos a la Sagrada Escritura y leamos lo que tantas veces hemos leído, pero necesitamos entender que todo se basa en la palabra de Dios y en el consejo suyo. Génesis capítulo 2, los versículos del 21 al 24. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. La familia le pertenece a Dios porque Él fue el que creó esta institución. Nosotros vivimos en un tiempo de tal confusión y de tanta mentira que hay programas pseudocientíficos, porque no tienen nada de científico, sino que son falsas teorías que indagan en cómo fue que el ser humano empezó a formar familias. Y las teorías son que antes parece que éramos manadas y de alguna manera se pasó de manada a familia. Y entienden lo que es hacer esas aseveraciones, ¿verdad? Había promiscuidad, no había monogamia, era como una manada de lo que sea, de coyotes, de cualquier cosa. Nosotros tenemos que reclamar esta verdad. La familia existe porque Dios la creó, y al ser Dios el fundador de la familia, entonces Él es el que debe gobernarla. Y ha puesto los roles de gobierno, de cómo se gobierna esa familia. El primer artículo que estamos viendo fue escrito por Thomas Doolittle. Él vivió del 1632 al 1707, y él hacía esta pregunta con respecto a los varones. Dice: ¿le ha dado Dios autoridad a aquel que manda y gobierna,
y a alguien más un encargo es decir, y al otro encargo de obedecer, pero solo en referencia a cosas mundanas y no en cosas espirituales? Entonces esta es la pregunta. Entendemos, y mucha gente, aunque no lo diga así, en la práctica se espera que el varón como cabeza de hogar dirige su hogar. Y muchos varones, por lo menos lo intentan, pero están encargados de todo lo que tiene que ver con esta vida, a lo que él llama cosas mundanas. Recordemos que cuando estamos diciendo cosas mundanas, no nos estamos refiriendo necesariamente a cosas malas. Es esa idea de que él se encarga de las cosas de esta vida. Y aquí yo tengo un comentario de lo que la experiencia nos muestra, a lo que se ha llegado. Dos varones, y algunos pueden decirlo en su propia familia, ¿cómo fue? El papá sí ejercía su autoridad, digamos, era proveedor, pero en lo que tiene que ver con religión, él no tenía nada que ver. Eso es de la mamá. Dios no lo diseñó de esa manera, ni le da esa opción al hombre de que claudique en el área de la fe. Y un dato interesante es, tanto en este artículo como en el otro que voy a comentar, veo que cómo ha influido la sociedad para que incluso cambiemos las palabras porque les parecen ser ofensivas al mundo. Y entonces en esta traducción, donde el autor usa la palabra religión, ellos pusieron fe o fe cristiana. Ahora, no que corresponda, pero el asunto es que ahora le tenemos miedo a la palabra religión. Y entonces el hombre sobre todo no le parece que él meterse en religión es como si no le tocara a él, que la religión fuera cosa de mujeres. Esa es la cultura en la que nosotros hemos nacido lamentablemente. Y cada uno de ustedes, si no lo experimentó en su propia casa, puede ver en otra en la cual, pensemos en nuestra sociedad católica. La señora era, en su mayoría, la que llevaba a los niños a la iglesia, sea cual sea, a misa o a donde sea, pero era ella. Y el esposo, ¿qué hace? Se queda viendo los deportes en su casa. ¿Hasta qué? Hasta que aquellos niños crezcan y entonces ya no quieran ir más con la mamá a la iglesia o con la abuela. Solo ese ejemplo, el cual yo creo que ustedes pueden corroborar conmigo, nos muestra cómo el hombre claudicó de lo que Dios le había asignado. Y nosotros que ahora profesamos fe en Jesucristo y haber sido rescatados de esa vida sin Dios, y ahora somos rescatados para ser restaurados también en el rol que Dios nos asignó. El varón entonces, como líder, debe ser quien enseña la religión a su familia. Sin miedo de decirle la religión y sin miedo de explicar qué es lo que nosotros entendemos por religión. Es la fe de Cristo. Es enseñar lo que Él nos mandó. Como Él les dijo a sus discípulos en Mateo 28, 19, que había que ir a ser discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. En particular, en nuestras iglesias que ya tienen una comprensión, por ejemplo, de la participación de los hombres y las mujeres en el culto a Dios, hay varones que saben defender que eso debe ser así y se van a 1 Corintios 14 y dicen, ahí dice, no le es permitido a la mujer hablar. Y ahí defienden su punto. Si seguimos todo lo que ahí dice, ¿qué les parece si vamos para que veamos qué es lo que realmente dice ese pasaje? 1 Corintios 14. Versículo 34. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y el versículo 35 es para todos nosotros. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos.
¿Cómo va a preguntar una esposa y unos hijos a un marido que no conoce su Biblia? Ahí es donde estamos entonces llamados a ver cuán grande es la tarea que se nos dio. Nosotros tenemos que ir adelante como líderes, ser los que ponemos más atención en el culto, porque lo que está diciendo es, si hay dudas, ese no es el momento en que se pongan a discutir. En casa le preguntaremos a papá o la esposa le preguntará a su esposo, no entendí lo que dijo el pastor. Pero el esposo estaba poniendo atención, hizo sus notas y él se supone que sí entiende y le va a explicar, o si no le va a decir, yo tampoco entendí, voy a tener que estudiar. Pero es su responsabilidad y el hombre ha claudicado. Entonces, lo primero que quería exponer es la necesidad de entender que en la familia debe funcionar así, con este modelo que estamos haciendo, no por capricho, no porque nosotros queremos así, no porque esta es nuestra manera de pensar, es que Dios, el que fundó la familia, así lo ha decidido, que es el varón el que está encargado de liderar en el área espiritual también y de enseñar la palabra de Dios. Entonces pensemos, somos nosotros, hablo no solo a los casados y con hijos, sino a los solteros, conscientes de esa labor que Dios nos está dando, porque los varones deben ejercer su nivel y en su área de liderazgo. Si usted no es el esposo de casa y no es el proveedor, pues tal vez usted tiene hermanos, sobrinos, ¿a quiénes está usted liderando para llevarlos hacia Cristo? Y quitemos entonces de la mente que es solamente en lo material, el proveer, el cuidarles físicamente, y eso está bien, pero qué mal estaríamos si nosotros solo nos preocupamos porque nuestros niños estén bien alimentaditos, bien sanos, llevarlos al doctor, cuidar de ellos, bien en una buena escuela. Lo principal, sus almas, eso tiene que ser de nuestro interés. Entonces propone el escritor que además de que Dios es el fundador, como Él lo hizo, Él es el dueño. Este es un concepto muy sencillo y muy básico. Si usted hace algo, eso es suyo porque usted lo hizo. Dios creó la familia, le pertenece a Él. Por eso no podemos permitir que un mundo impío haga una redefinición de la familia ni del matrimonio, porque Dios fue el que lo creó. Nosotros nos gusta repetir esto y en todas las bodas casi que lo decimos los pastores, aunque sean dos ateos que se hayan casado, están casados delante de Dios porque Dios fue el que instituyó el matrimonio. No son los hombres los que se pueden atribuir eso, le pertenecen a Dios. La tercera razón que da él, la tercera propuesta de cuál es la relación entre Dios y la familia, dice, Dios entonces, como Él además es el creador y dueño, es el gobernador de las familias. Entonces eso nos quiere dar a entender que no es que aquí se hace lo que papá manda, es que ese padre tiene que gobernar según las reglas de Dios. Pidamos mucho al Señor para que nuestras familias puedan percibir que nuestro liderazgo es un liderazgo amoroso, no conforme a lo que me conviene como líder, sino conforme a lo que Dios manda. Eso hará toda la diferencia. Porque su esposa y sus hijos, los que el Señor ponga debajo de usted, entenderán que las decisiones no son caprichosas, sino que usted gobierna conforme el que es gobernador de la familia le ha mandado hacerlo. Y la cuarta propuesta de esa relación que hay tan directa entre Dios y la familia es: Dios es el benefactor de la familia. Cuando nosotros leemos un salmo como el 103, dice: bendice alma mía a Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre.
Bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Nosotros somos los encargados de enseñarle a nuestra familia que toda bendición que tenemos proviene de Dios, porque Él es nuestro benefactor y protector. Si tenemos una casa donde vivir, es porque Dios ha provisto para nosotros. Si tenemos una cama en la cual acostarnos, si tenemos cobijas para el frío, si tenemos alimento cada vez que se necesita y en la mesa hay, eso es porque Dios así lo ha provisto. Entonces, el Dios que creó la familia, que es dueño de la familia, tiene que gobernar. ¿Por qué? Porque Él es el que nos ha provisto de todo. Es precisamente por ceder ante una cultura impía que nosotros olvidamos estas cosas y actuamos como si los proveedores fuéramos nosotros. Esto es básicamente el primer artículo y vamos al segundo. Pero quería solo hablarles un poquito de Thomas Doolittle, que dice, convertido siendo muy joven, habiendo leído un libro que se llama El Descanso de los Santos, de Richard Baxter, y fue un puritano muy conocido en Inglaterra. Gracias al Señor, una vez más digo, por estos ministerios que están reimprimiendo las obras de los antiguos. El segundo artículo para considerar, que yo sé que muchos ya lo leyeron, lo tienen el material, es los motivos para la adoración familiar. Y este es de un hombre de Dios llamado Merle Dominy, no sé pronunciar eso en francés, del siglo XVIII. Y él se basa en lo que dice Josué 24:15. ¿Recuerdan a Josué confrontando al pueblo de Israel? ¿Qué le dice Josué en su libro 24:15? Escogeos hoy a quien sirváis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y esta es una de las cosas que parece que olvidamos, porque es una sociedad tan individualista que estarían contentos con decir, pero yo serviré a Jehová. Pero ahí dice, pero yo y mi casa. Y eso es un compromiso. Eso es, obviamente que usted no puede entrar en el corazón de su familia. Eso no lo puede hacer usted, eso es obra del Espíritu. Pero al decir yo y mi casa es un compromiso de que yo y los que Dios ha puesto bajo mi cuidado vamos a andar ordenadamente, según los mandamientos de Dios. Y esto es de las cosas difíciles de practicar. ¿Por qué? Porque aunque nuestros hijos, aunque los familiares que el Señor haya puesto debajo de nosotros no sean convertidos, ellos deben entender que nosotros como líderes del hogar no vamos a permitir que se profane el nombre del Señor en nuestro hogar. Voy a poner un ejemplo. Y esto es para la adoración familiar, pero solo es un ejemplo. Usted no puede decir simplemente de sus hijos, que usted sabe que digamos no son convertidos, que ellos tienen ellos tienen un vocabulario soez, que toman el nombre del Señor en vano y yo no puedo hacer nada porque ellos es que son inconversos. No. Usted debe establecer reglas de que en este hogar se respeta el nombre de Dios. Y una de las cosas, de las maneras de respetar el nombre del Señor es que es invocado el nombre del Señor. Los devocionales familiares son eso. Momentos en los cuales, y él dice, ¿por qué hay que hacer oración familiar? Porque el devocional es para darle gloria a Dios. Entonces, si nosotros tomamos las palabras de Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová, deberíamos decir, yo y mi casa leeremos la Biblia y haremos oración. Y mientras vivan aquí en esta casa, tendrán que estar junto conmigo, escuchando la palabra de Dios que yo leo y que oro. No puedo obligarles a amar a Cristo, no puedo obligarles a que ellos oren individualmente y que lean la Biblia, pero sí que el momento de devoción debe ser respetado por todos los que vivan en nuestra casa. ¿Por qué? Porque estamos comprometidos con la gloria de Dios.
Ahora, si se hace correctamente, este tiempo no tiene por qué ser algo pesado o que las personas rehuyan de él. Estamos hablando, esa cosa que yo dije es en ciertos casos tristes de un antagonismo muy, muy declarado contra el cristianismo, pero en general no debe ser así. El hombre como líder amoroso gana el corazón de aquellos a los que el Señor le ha dado para que ese momento de la devoción familiar sea tan hermoso que, como dice aquí, la religión, y aquí igual ellos pusieron la fe cristiana, uniría sus almas mediante lazos inmortales. Pensemos en los niños que crecen recordando, mi papá siempre leía la Biblia y oraba. Y eso está en sus corazones, siempre lo hacía. Y ya grandes lo recordarán. Hay una unión de la familia recordando aquellos bellos momentos, porque tienen que ser bellos momentos. Depende de nosotros también, en parte, de cómo lo hagamos sabiamente. Porque si nosotros no hacemos esa devoción sabiamente, no va a ser un tiempo hermoso. Debería ser algo bonito, que nuestros niños vean. Qué bonito, ahora llegó el tiempito de la devoción al Señor, ahora sí, cuando están pequeñitos y les enseñamos a hacer las manitas, etc. ¿Cómo hacemos nosotros esto? Sin el auxilio del Espíritu Santo no podemos, pero si nosotros lo practicamos perseverantemente, creo que ganaremos lo que aquí dice. Ganaremos, dice, se creará un vínculo tan fuerte que ellos lo recordarán para siempre. Y oigan esta frase, somos como que viajamos juntos en un mismo vehículo. Ahora dice, si eso es así, ¿cómo debería ser cuando todos van juntos? Eso se supone que es una familia, deberían compartir. ¿Y por qué comparten tantas otras cosas y no lo espiritual? Eso es algo de considerar. Ahora dice, otra razón para las devociones familiares, proteger a los hijos del pecado. Oigan esta frase qué hermosa, dice, sus hijos son jóvenes árboles que les han sido confiados. El hogar es el vivero donde deberían de crecer y ustedes son los jardineros. Si lo pensáramos así, con ese empeño que a alguien que le gustan las plantas las cuida. Y si pensáramos, estas son las plantas que Dios me dio a cuidar a mí, o árboles jóvenes, como dice aquí. Yo creo que eso a veces no lo hemos considerado tan seriamente. Hermanos, aunque todavía no sea la época de la conversión de nuestros hijos, aunque no veamos todavía frutos de que ellos hayan nacido de nuevo, si nosotros damos una correcta educación, les libraremos de muchos pecados. Nosotros tenemos que procurar que ellos lo menos posible sean contaminados del mundo y nosotros advertirlos, enseñarles la palabra de Dios, y eso los va a librar de pesares que el pecado traerá a sus vidas. Si les amamos, debemos enseñarles. Oigan esta exhortación, padres, si sus hijos no se encuentran con un espíritu de piedad en el hogar, si por el contrario el orgullo de ustedes consiste en rodearlos de regalos externos, introduciéndolos en la sociedad mundana, permitiendo todos sus caprichos, dejándoles seguir su propio curso, los verán crecer como personas superficiales, orgullosas, ociosas, desobedientes, insolentes y extravagantes. Uno de los frutos entonces de la devoción familiar va a ser protegemos a nuestros hijos del pecado. Y repasamos para ir terminando. Hermanos, la familia la creó Dios. Él es el fundador. Si Él es el fundador, Él es el dueño. Si Él es el dueño, Él la debe gobernar. Y nosotros como varones debemos aprender cómo se gobierna esa familia, cómo se lidera en amor. Y luego, si nosotros hemos sido puestos para gobernar nuestras familias,
entonces debemos saber cómo los dirigimos en la devoción a Dios, porque ellos, convertidos o no convertidos, le deben devoción a Dios. ¿Entendemos eso? Todos le deben devoción a Dios. ¿Cuál debe ser nuestra oración entonces? Poniéndome a pensar en el final. Bueno, danos, Señor, sabiduría para que nuestros espacios de devoción sean hermosos, edificantes. Que ellos vean que usted no hace eso porque hay que hacerlo, porque el pastor nos dijo que había que hacer. No, es que usted quiere compartir ese momentito, que no tiene que ser algo extenso ni pesado, sino un momento de verdadera reverencia ante el Señor, en el que se invoca el nombre de Cristo, se va a su palabra, se expone, se hace una meditación y si es posible, cantan juntos y aquello va a ser un recuerdo para siempre, sea que sean convertidos o no. Pero gloria a Dios, qué lindo sería. Y claro que ha ocurrido en múltiples ocasiones que son sus padres, a través de esa perseverancia de la devoción familiar, que lograron llevar las almas de sus hijos a Cristo. Ver la conversión de ellos no es de lo más que nosotros deseamos. Bueno, ese es uno de los medios. La devoción familiar. Tengamos entonces una breve oración pidiendo al Señor que nos enseñe a hacerlo. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra que nos confronta y nos muestra qué es lo que tú pides de nosotros. Te rogamos que nuestros espacios contigo sean mejores, de mayor deleite espiritual y que en esos espacios tú nos capacites para dirigir a nuestras familias en la adoración familiar. Líbranos, Señor, del orgullo de pensar que podemos hacerlo en nuestras fuerzas y ayúdanos a considerar que mucho más importante que la provisión física y el cuidado de ellos en esta vida es el estado de sus almas. Perdónanos cuando hemos sido descuidados y haz de nosotros hombres fieles, que sepamos ganar el corazón de nuestra familia para Cristo. Oh Señor, que se vea un avivamiento de la verdadera religión en nuestra vida personal y en nuestra vida familiar, que podamos dar un testimonio tal que los demás sepan que en nuestras casas se invoca el nombre de Jesucristo. Que así sea. Amén.